vamos a empezar, para lo cual voy a compartir con ustedes las diapositivas. Muy bien, voy a poner también esto. A ver, ustedes me dicen si se está viendo. ¿Todo ok? ¿Todo Sí. bien? Ok, excelente. Excelente. Bueno, ciertamente Udiápolis tiene sus reglas, me parece muy bien, porque las cosas delimitadas siempre funcionan bien para ambas partes. Nos ayuda a conocernos, nos ayuda a guardar el orden correspondiente y así podemos tener una mejor enseñanza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, quiero decirles también que por favor sus preguntas, sus comentarios, yo lo voy a estar leyendo, ¿no? Van dejándolo ustedes en el chat. No solamente aquí, sino también los que nos están viendo por Facebook Live. También buenas noches a cada uno de ustedes. Para los que de repente me conocen, me están viendo por primera vez, los invito a que se queden, a que compartan esta transmisión también, porque todos necesitamos aprender, todos necesitamos conocer. Muy bien, entonces, para ya llevar a cabo, voy a pasar un poquito con los saludos rápidamente. Buenas noches, nos dice Lucero. ¿Cómo estás, Lucero? Cindia también dice, buenas noches, doctora, la bella Cindia. Muy linda. Milena me dice, ¿dónde podemos registrar la asistencia? Seguramente que Raider presurosamente va a colocar ahí. ¿Dónde va a ser? Buenas noches, doctora. Presente Celia Sevilla Mendoza. Un gran abrazo, mi estimada Celia. Kelita también, buenas. Ana Raquel, educadísima ella. Buenas noches, doctora. Molly, mi estimada Molly, me parece que también le he visto por ahí a Molly. María Pérez, buenas noches también. Anita Raquel, buenas noches con cada uno de ustedes. Yo sé que nos están viendo de diferentes lugares. Buenas noches, doctores, hay mucho por aprender. Gracias por su disposición a enseñar. Gracias a ustedes que me permiten hacerlo. Buenas noches desde Huánuco. Muy bien, cuando se trata de poner nuestras ciudades, ahí, ¿no? Los deditos van rapidito. Entonces, ¿cómo estás, María? Muy bien, doctora, buenas noches desde Arequipa, ¿no? Nuestra ciudad blanca. Buenas noches, doctora, desde Chincha, Chimbote. Miren, todo nuestro Perú queriendo aprender. Huancayo, desde la bella Huancayo. Ya me daré mis vueltas por ahí, seguramente Piura. Buenas noches y a seguir aprendiendo. Qué buena disposición. Me ha encantado, Jesús. Jesús, me parece que también ya te he visto. Es excelente. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Positivismo, ganas de aprender y vamos a empezar. Muy buenas noches con cada uno, de verdad. Un gusto tenerlos aquí, profesionales de calidad, porque se siguen esmerando en su crecimiento. Muy bien, hoy día nos trae a colación un tema muy importante, ¿no? Que es parte de la criminología, ¿no? La victimología y tipos de violencia en casos de abuso sexual. Ciertamente la victimología es una ciencia relativamente joven, ¿no? 49 años aproximadamente, porque en 1970, ¿no? En una reunión que se llevó a cabo en un congreso de tratadistas muy importantes, pues dijeron, ciertamente, no solamente hay que preocuparnos por el victimario, sino también por la víctima, ¿no? Entonces dijeron, vamos a hacer una ciencia. ¿Por qué? Porque tiene objeto de estudio, ¿no es cierto? Y todo esto lo vamos a ver más detalladamente. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver la agenda, ¿no? La agenda quiere decir qué cosas, qué puntos vamos a ver. Por favor, siempre, los que ya me conocen, lectura de imagen. ¿Qué estamos observando aquí? Si yo les pregunto, chicos, aquí, en la imagen que estamos observando, ¿quién es el victimario? A ver, los leo a la velocidad de rayo. Buenas noches de Trujillo, buenas noches, gracias por la capacitación de hoy. Muy bien, gracias a ustedes. ¿Quién es el victimario? Con duda, el varón, ¿no? El varón, ¿no es cierto? Muy bien, victimario, el varón. Stephanie, qué linda. Muy bien, Ana, muy bien, del doctor Julio, nos dice el investigado. Muy bien, ¿no? Con propiedad. Muy bien. A ver, ¿y quién es aquí la víctima? La víctima, ¿no? ¿A quién sería aquí la víctima? La mujer, ¿no es cierto? La mujer es la víctima, ¿verdad?
Ciertamente, en estos tipos de situaciones, hay, sí, pues, ¿no? Vamos a decir una característica que la hace más vulnerable. Uno, que sea mujer, te hace más vulnerable para ser víctima. En muchos casos, sí. En muchos casos, sí, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver todos estos tipos de factores, ¿no? Muy bien, Aldo Roel dice, pero por una foto no podemos determinar. Muy bien, muy bien. Porque, muy bien, Aldo, lo que estamos observando ahí es una imagen, ¿no? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué pasa después? ¿No? Es por esto que viene la victimología. Antes solamente estudiábamos al victimario, pero la víctima no. Y sí existe una relación entre víctima y victimario, ¿ya? Eso lo vamos a ver. Muy bien. Exacto, Margarita. Aparte inteligente, muy bonita, Margarita nos dice, no solo el victimario puede ser el hombre, ciertamente, ciertamente. Muy bien, Margarita linda. Lluvia de estrellas para Margarita, la primera lluvia de estrellas para nuestra linda Margarita. Bien, en la agenda, ¿qué cosa vamos a ver? Uno, definición de victimología, tenemos que saber definición de víctima para tenerlo bien establecido, ¿no? Victimario. ¿Por qué se le llamará victimario? ¿Qué es la victimización? La victimogénesis. ¿De dónde inicia todo esto? Porque recuerden, nada es de la nada. Todo tiene su origen. Todo tiene su porqué, ¿ya? Factores de riesgo, factores de vulnerabilidad, la victimología según Mendelssohn, ¿ya? Porque él se ha encargado de hacer una categoría. Y también vamos a pasar a ver tipos de victimización, violencia sexual, un cuadro diferencial para ver qué cosa es abuso sexual y qué cosa es sexual, ¿no? Vamos a poder diferenciar claramente, ¿no? Tipos de violencia sexual sin contacto físico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrá violencia sexual sin contacto físico? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, estimados compañeros? Claro, dice Roberto, claro, muy bien, sí, dice Melissa, muy bien, me encanta este grupo, siempre tan participativo, sí, pues sí, por favor, los que están por Facebook Live, no se queden, pues por favor, vayan colocando también ahí los que ustedes piensan, creen sus respuestas, ¿no? Entonces, ¿habrá violencia sexual sin contacto físico? A ver, los de Facebook, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Detalles. Muy bien, la mirada, las palabras, wow, ciertamente hay mucho, mucho, mucho por decir. Sí, Ingrid Abanto, me parece muy conocido tu nombre. Buenas noches, mi estimada Ingrid, qué gusto verte. Muy bien, entonces, vamos a continuar a lo que nos trae. La victimología, como les estaba mencionando al inicio, es una ciencia joven, ¿no? Que parte de la criminología, ¿no? La criminología es un todo. De ahí nace una rama que se llama la victimología, que es una ciencia que que estudia los aspectos psicosociales de la víctima, ¿no es cierto? Dentro de esto, por ejemplo, ahí viene a ver si es un aspecto, por ejemplo, que le podría ser más víctima que sea mujer, de repente que sea mayor, de repente que sea un niño, ¿no? Son personas más vulnerables. Puede ser una persona que de repente tiene no sé, un retraso mental leve, moderado, que también lo hace más vulnerable, ¿no? Lo hace muy vulnerable. El estudio debe ser desde diversas perspectivas, ¿verdad? Diversas perspectivas. Y muy bien, como alguien colocó ahí, ¿no? Siempre se ha creído, ¿no? Victimario varón, víctima, la mujer, ¿no? Y ya estamos viendo con diferentes temas que no es así, ¿no? Como hemos visto los casos, sobre todo de alienación parental, por ejemplo, ¿no? ¿No? Ahí vemos diferentes casos. Ya hemos visto la semana pasada, me parece, o antepasada que vimos alienación parental, un tema muy, muy importante.
Muy bien. Y considerando las víctimas que resultan del delito, pero también del sistema sociocultural. Entonces, Mendelssohn, ¿ya? Mendelssohn y von Hutten consideran que la víctima cumple un papel fundamental en el proceso de victimización, ¿ya? Es un proceso, ¿no? La victimización es un proceso, donde hay un victimario, pero también hay una víctima y, como les decía al inicio también, en algún momento tienen algún tipo de relación, en algunos casos de victimización. Muy bien, vamos a pasar a la definición de víctima. Definición de víctima. ¿Qué es víctima? Persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción, ya sea por culpa propia, ahí vamos a ver qué tipo de víctima es, de otra persona o por fuerza mayor, sujeto pasivo de un ilícito penal, ¿no? Aquí podemos ver diferentes casos, ¿no? De repente, una persona que no tiene nada que ver, que fue a comprar a la farmacia y justamente en ese momento se realizaba un robo, ¿no? Y este delincuente, dentro de los nervios, dentro de la adrenalina de ese momento del robo, se le escapa un tiro y mata a esta persona que ha ido a comprar, ¿no? Ahí es una víctima totalmente inocente. Ustedes me dirán, pero doctora, que hay víctimas culpables, ¿no? Hay diferentes tipos de víctimas que lo vamos a ver. Por ejemplo, esta persona ha estado en el lugar, en el momento incorrecto, pero no tenía nada que ver con este victimario. ¿Ya? Muy bien. En el ámbito del derecho penal, la víctima es la persona física o jurídica que sufre un daño provocado por un delito. El daño no tiene por qué ser un daño físico. Bien lo dijeron ahí unas compañeras. Pueden ser palabras, gestos, ¿no? Gestos, ¿no? Un daño psicológico. Estas personas, por ejemplo, en el hogar, ¿no? Donde el esposo podría decirle todos los días, no sirve a la esposa, ¿no? No sirves para nada, no sirves para nada, todo lo haces mal, la vecina está mejor que tú, la vecina es más guapa que tú, la vecina gana más dinero que tú, ¿no? Por ejemplo, y esto mella en su autoestima, es víctima ya. Y se cree, ¿no? Y cree todo lo que la pareja le dice, estos menosprecios, ¿no? Cree que realmente no vale nada. Y como cree que no vale nada, no hace nada. Se queda ahí como, bueno, esto me tocó vivir. No he escuchado en muchos pacientes decir esto que a mí de verdad me da mucho que pensar. Muchas mujeres diciéndome, y varones también, ojo, diciéndome, doctora, ¿qué puedo hacer? Es mi cruz. ¿Qué puedes hacer? Dejar tu cruz, pues, ¿no? Y eso solamente va a depender de ti, de dejar de ser la víctima y tomar las riendas de tu vida, ¿ya? Nunca es tarde. Siempre que me tengo 15, 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, nunca es tarde para que tú vivas plenamente, seas hombre o mujer, ¿no? Dejar de ser víctima muchas veces depende de una decisión. Muy bien. Vamos a ver aquí el victimario, ¿ya? El victimario. Entonces, victimario es aquel que por su accionar convierte a otro ser vivo en víctima. Alguien que sufre algún tipo de daño por culpa de otro sujeto o por una situación azarosa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una situación fortuita, ¿ya? Una situación fortuita. En este caso se ha puesto un varón por cómo ha podido poner la imagen de una mujer. Muy bien, los leo un ratito. Muy bien, hoy veo comentarios muy interesantes. Vicente pone y nos dice, es repetición de infancia. La segunda lluvia de estrellas para Vicente Ferrer. Muy buena acotación, Vicente. Todo tiene un inicio y todo tiene un porqué. Estas personas no surgen espontáneamente, ¿no? ¿Creación espontánea? No. Todo tiene un origen,
todo tiene un porqué. El delincuente no nació delincuente. Ha habido sucesos, han habido cosas en su vida que de alguna u otra manera le ha llevado para que pase estas situaciones. Muy bien, todo eso lo vamos a ver, no se preocupe. Depende de la personalidad de la víctima. Excelente, María Pérez. Ahora que me das pie a esto, miren, por ejemplo, de esta situación que yo les había comentado de esta señora que muere lamentablemente en esta balacera que hubo cuando estaban realizando, pues hay un asalto, ¿no? Había un asalto. ¿Había más personas ahí? Sí, había más personas, no era la única que estaba comprando en la farmacia. Ahora, como esta señora va con su hija, y su hija viene porque ella se ha sentido muy, muy mal, ha estado con depresión, con ansiedad, ¿no? Ya no quiso salir nunca más de su casa porque esta idea de que si sale está el peligro, ya se crea ansiedad, miren, ¿no? Se asocia farmacia o calle con situación sumamente peligrosa. Como les digo, no eran las únicas personas, habían más personas. Pero ¿por qué otras personas van haciendo su vida cotidianamente, ¿no? Digamos los que sí le ha afectado, pero a través de los días, ¿no? La misma resiliencia va haciendo que ellos continúen con sus acciones laborales, sus trabajos, sus estudios, su vida diaria, ¿no? Pero hay personas que no. Y ahí depende mucho de la personalidad, lo que nos manifiesta María Pérez. Muy bien, María. ¿Ya? Dos personas podemos vivir un mismo hecho, pero a las dos no nos va a afectar de la misma manera. Y eso va a depender de muchos factores, de muchos factores. Muy bien. Excelente. Dice, a ver, dice Mae, nos comenta también, dice, a la frase cuidado con lo que aguantas, porque le estás enseñando cómo tratarte. Excelente, Mae. Lluvia de estrellas también para Mae, ciertamente, ¿no? Ciertamente. Las personas, por ejemplo, en el caso de parejas que me vienen mucho a consulta, ¿no? No empezaron en la situación que una crisis así, ¿no? Empezaron con cosas pequeñas como no opines. Tú no sabes, tú no tienes idea, ¿no? Déjalo que yo soy el que hablo, déjame que yo soy solamente el que opina. Luego ya empiezan las descalificaciones y esto va creciendo, va creciendo estas situaciones, ¿no? Entonces, desde el principio, la relación de pareja, no solamente de pareja, sino todas las relaciones, se basan en el respeto. Simple y sencillamente, en el respeto. Podemos decir las cosas que de repente no nos parecen, pero cuidando la forma y la manera de cómo lo decimos. Todo se puede decir, solamente cuidando la forma y la manera de cómo llegar a la otra persona. ¿Ya? Es importantísimo, importantísimo. Y recordemos que también ahí, como dicen, que viene todo de la infancia, cuando hay esta permisividad, cuando permiten que pasen estas situaciones, cuando son permisivas, quiere decir, hay hijos, hay niños que están observando todas estas situaciones. ¿Qué pasarán con esos niños? Empezarán a crecer con una personalidad segura, díganme ustedes. O también pueden ser vulnerables, ¿no es cierto? Y que cuando en el colegio los traten mal o las traten mal a las niñas, pues no lo vean mal, pues no. Yo veo que en mi casa se trata así, pues no será malo, ¿no? ¿Y qué hago? Me callaré, pues, ¿no? Ojo con eso. No sé por qué hemos llegado a ese punto de ver mucho con la victimización. Ojo con eso. Ojo cómo es la relación de los padres en casa. Porque como los niños, ¿no? O los adolescentes ven que los padres se tratan, aprenden a tratar al exterior.
Y ojo cuando escojan a sus parejas, ¿ya? Porque después vienen, uy, qué mala suerte tiene mi hija, ¿no? Tiene una pareja igual, qué mala suerte que tiene mi hija o mi hijo, ¿no? Le ha tocado una parecida a mi esposa. No existe la mala suerte, todo tiene consecuencias, ¿ya? Muy bien, Iván nos dice, aquí vamos a ver con Iván, uy Dios, Iván, quería verte, aquí, factores de riesgo que un individuo se convierte en criminal son tres factores: familiares, ambientales y escolares. Sí, el factor ambiental, familiar, claves, pues. Son claves. Doctora, disculpe, apagué mi cámara porque está inestable. Ok. Marjorie, no te preocupes. Gracias por hacérmelo saber. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar que el tema está muy interesante. A ver, pasamos aquí. La victimogénesis. Llegamos al punto. Como bien lo dice ahí, si nosotros dividimos la palabra génesis. Génesis, ¿qué cosa es? El inicio, ¿sí? El comienzo. ¿De dónde se origina? Muy bien. La victimogénesis es el estudio de los factores que van a predisponer a ciertos individuos a tener más riesgos. Predisposición a tener más riesgos que otros de ser objetos de delitos, ¿no es cierto? Había una paciente que me decía, doctora, yo a mi hijo, yo solamente le doy permiso a máximo 8 de la noche que llegue a casa, porque donde yo vivo es muy peligroso. Y él tiene 15 años y anda con un celular, ¿no? Entonces, ¿hay factores de riesgo ahí? Sí. 15 años, adolescente, ¿verdad? Con un celular, con un iPhone. También vamos a convenir en algo que lamentablemente en nuestro amado Perú, en Lima, vamos a decirlo también, no hay lugares seguros, ¿no? No podríamos decir, bueno, yo vivo en La Molina y puedo salir, no sé, pues, toda la noche a mí no me pasa nada. O yo vivo en San Juan de Lurigancho, o vivo en el Callao, y de hecho que me va a pasar algo, ¿no? En cualquiera de los lugares hay riesgo, ¿cierto? Claramente. Día con día lo estamos observando. Eso no lo imaginamos, no es una sensación como una vez escuché por ahí, ¿no? Es sensación, no es que nuestra ciudad esté peligrosa, ¿no? No es eso. Muy bien. Entonces, se analiza la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento de riesgo de serlo. Entonces, ahí vamos a hablar de dos tipos de factores, ¿no? Factores de riesgo y factores de vulnerabilidad. ¿Quiénes serán más vulnerables y quiénes tendrán más riesgo? Muy bien, entonces vamos a ver los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? En los que la víctima puede ser predispuesta, potencial o latentemente, a encontrar opciones. Uno, según el lugar donde vives, población, zona urbana, podría ser más vulnerable. ¿Hay sitios más peligrosos que otros? ¿Más peligrosos que otros? Sí, también. No podemos tapar, ciertamente, hay lugares más peligrosos que otros, ¿no? Entonces, es así. Biológicos, ahí cuando hablamos de raza, de edad, de sexo, por ejemplo, una chica de 15 años, ¿no? De 15 años con un celular, ¿no? Está vulnerable, por ejemplo, siendo 10, 11 de la noche, sí, ¿no? Una señora mayor andando por la calle, una persona mayor, un varón que de repente tomó una, o dos o tres copas, ¿también es vulnerable? Claro que sí.
También tenemos que ver los biográficos, los antecedentes psiquiátricos también. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de personas que están llevando algún tipo de tratamiento psiquiátrico. ¿Pueden ser más vulnerables? Sí, claro que sí, ¿no? Por ejemplo, las personas que son sumamente ansiosas, ¿no? Ustedes han visto que cuando quieren robar, por ejemplo, hay personas que dicen esa frase, ya perdí, ¿no? Y dejan que se lleven todo. Pero hay personas que no. Hay personas, y eso lo hemos visto por noticieros, por ejemplo, si las señoras tienen la cartera ahí, no la sueltan. Y si el carro avanza y si las mototaxis famosas muchas veces se prestan para estas situaciones, no lo sueltan, ¿no? No lo sueltan. Y siguen atrás y se van arrastrando y muchas veces han sucedido desgracias, ¿no? Es que los nervios son tan grandes, que corren, ¿no? Corren desesperadamente sin ver el lugar, los espacios, dónde está, que muchas veces mueren atropelladas. Por lo mismo de esta situación de esta situación ansiógena que les producen a estas personas que tienen el nivel de ansiedad muy elevado, muy disparado. ¿Mm? Yo recordaba, no sé si ustedes recordarán, hace algunos años, una famosa actriz mexicana que hizo novelas acá en el Perú, no recuerdo muy bien el nombre, pero fue víctima de un asalto, ¿ya? Fue víctima de un asalto. Y esta actriz ya tenía problemas de angustia y demás, ¿no? Y la señora se asustó tanto, que le dio un paro cardíaco y murió en ese lugar, ¿no? Sumamente joven, creo que más de 30 años no tenía. No recuerdo el nombre, una actriz mexicana que hizo, si no me equivoco, como 2 novelas en el Perú, pero ustedes se pueden dar cuenta de todas las cosas que trae consigo estas situaciones y cuán vulnerable podemos ser, ¿no? Hay otras personas, Mariana Levy, Mariana Levy, Mare de Leonel. Mare, tienes lluvia de estrellas y por favor, Raider, un punto más, ¿ya? Excelentísimo. ¿Qué tal memoria? Mabel y María, muy bien, las felicito. ¿Qué tal memoria? Sí, Leonel, una persona joven, con una pequeña, muy chiquita, no sé si tenía 2, 3 años, o sea, la niña se quedó huérfana prácticamente pues de 2 años, si mal no recuerdo. Y esta situación, ¿no? Dice, nos está compartiendo Edgar Cabrejos, nos dice, todos, incluidos los policías y militares, son vulnerables. Vivimos en una época de inseguridad. Sí, sí, sí. Dice Margarita nos comenta, cuando el mal te va a suceder, no necesitas encontrarse en un lugar peligroso, pero sí es porque el victimario puede estar en la esquina de tu casa o en tu propia casa. Hoy en día no existe un lugar seguro. Ciertamente, Margarita, y suscribo lo que nos estás compartiendo. No hay un lugar seguro. Si estamos hablando de muchas veces, muchas situaciones que han pasado en pareja, ¿no? Donde hay agresiones físicas, psicológicas, donde ha llegado incluso a matar a sus parejas. ¿Dónde estaba tu victimario? A tu lado, a tu lado. Por eso tenemos que estar atentos ante estas situaciones, ¿no es cierto? Donde muchas veces las mujeres o los varones ya, porque de todo hay, no han aprendido a poner límites. Ustedes no saben la importancia que tiene poner límites, no solamente en tu relación de pareja, en todo tipo de relaciones que tengas. Los límites son saludables. Los límites nos permiten crecer, los límites nos permiten llevar una relación más sana en todos los aspectos, en todos los aspectos. ¿Okay? Porque esta persona, por ejemplo, esta pareja que mata a su pareja, por ejemplo, no ha sido de la noche a la mañana.
ya ha sufrido agresiones antes, ya ha sido víctima antes, ya antes la golpeó, ya antes ha tenido un maltrato psicológico con ella o con él. ¿Mm? Muy bien. Muy bien. También dependientes de la percepción de la capacidad de venganza, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, cuando hay situaciones, me decía una paciente, ¿no? Que ella venía por depresión, me decía que su hijo, ¿no? Había cometido un delito y que la familia del hijo la buscaban a ella, ¿no? Porque ya el hijo se había ido fuera del Perú, la buscaban a ella porque querían vengarse, ¿no? Querían vengarse de alguna manera de ella, querían vengarse, ¿no? Y entonces decían, ¿a quién quiere esta persona? A usted. Y querían venganza, por ejemplo. Y ella, obviamente, no tenía nada que ver. Víctima también de las circunstancias. También hemos hablado de lo que son relativos a la personalidad, ¿no? ¿Qué personalidad tienes tú? Porque hemos dicho que mismas situaciones, las personas lo enfrentan de diferente manera. No lo enfrentamos de la misma manera. Hablando nomás de la pareja, ¿no? Por ejemplo, no sirves para nada, y estas palabras, por ejemplo, a todas las mujeres se lo van a decir, a todas las parejas. ¿Ustedes creen que a todos los varones se los van a decir y estos varones o mujeres se van a quedar en su casa diciendo oh, sí, sí, a todo este maltrato psicológico? ¿Ustedes qué opinan? ¿Todas las esposas soportarán estas situaciones, permitirán, tendrán una actitud permisiva ante estos maltratos? ¿Todas las esposas o todos los esposos que no, no todos, no todas. Y esto lo voy a decir porque yo lo hablo mucho en terapia. Como es la relación de los padres, cuando una niña se siente bien querida y bien respetada en su casa, no lo permite, sencillamente porque no está en su radar, porque no lo ha visto nunca, porque no forma parte de ella y entonces es como que lo saca, así de sencillo. Re- repulsa, repele, ¿no? Repele porque no forma parte de lo que ha vivido, de lo que ha visto. Y entonces al enamoradito, ¿no es cierto? O al novio le dice, perdón, ¿no? Alas y buen viento. Alas y buen viento porque yo sé lo que valgo. Pero si a una niña la golpean, la critican en su casa, la menosprecian en su casa, la tratan mal en su casa, no le demuestran amor, respeto, cariño, persona y le trata de la misma manera, esto es conocido para mí. Así será, pues, ¿no? Si mi mamá lo ha permitido, si mi papá lo ha permitido de tantos años, será así, pues, ¿no? Por favor, todos aquí, creo que todos, ¿ya? Tenemos hijos o hijas, ojo. Exacto, Lilian, lo ve normal. Por eso les digo, no todas las esposas soportan eso. Y no todos los esposos. Muy bien, Ángela nos está comentando. Así es, doctora, mi papá siempre me ha tratado bien y ha sido muy atento conmigo. Y ningún enamorado me ha tratado mal. Muy bien. Inteligente, bonita, pues por favor. Muy bien. Entonces, ojo con eso, ojo cómo estamos tratando a nuestras hijas. Si todavía no tenemos hijos, tenemos que tener nuestros lineamientos, porque de eso depende. No podemos decir después, pobrecita mi hija, es víctima de su esposo. Pobrecito mi hijo, es víctima de la bruja. Digo, de la esposa. ¿Ya? Todo tiene su origen. Muy bien. Dice, muy bien, lo normalizan. Es una cadena. Excelente. A ver, ¿quién me dijo? Rosa Luz, ¿es una cadena? Sí, una cadena. Por eso
cuando venimos a charlas, cuando compartimos, ¿no? Y esto que estamos hablando ahora, que están escuchando y que yo lo he visto tanto en consulta, ustedes lo pueden y lo deben compartir para que las demás personas también presten atención cómo están llevando su familia, porque de eso va a depender mucho el futuro de sus hijos, no solamente con la pareja. Ahora estamos hablando de un ejemplo, pero también pasa mucho en los trabajos, ¿no? Que permitimos que de repente alguien nos trate mal y decimos, bueno, ¿qué puedo hacer? Quiero mi trabajo. No, no. Muy bien. Excelente. Vamos a... también lo último es inherentes a un medio familiar maltratante, de todo lo que hemos estado hablando. En un lugar donde te maltratan, pues, ¿no es cierto? A un niño que siempre lo están tratando mal, a un niño que no le dan, a un niño que no le dan el lugar que le corresponde, el respeto, el cariño, la consideración, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver? Claro que tiene que ver, ¿no? Ahí se origina, por ejemplo, también haciendo un paréntesis, ¿a todos los niños les hacen bullying? Pregunta, para todo el grupo, estamos casi 306, 7 personas. ¿A todos los niños le harán bullying? ¿Qué dicen? No, pues, no, por favor, los de Facebook Live, los que están viendo, están observando, no, pues pongan ahí su respuesta. No, pues no. Hay niños que le podrían decir, estás gordo, y hay niños que contestan, ya ahí. Porque yo, como bien dijo Raider, también he trabajado en colegios y también trabajo como psicóloga en colegios dando asesoramiento. Contestan así, ¿no? ¿Estás gordo? Sí, pues sí. A otras niñas le dicen, por ejemplo, ¿no? No sé, pues 4 ojos porque tiene lentes, la niña cae mal, ya no quiere salir a jugar y todos le hacen sentir mal, ¿no? Y otros lo aumentan o otro adjetivo más, lo cual está mal, obviamente, pero miren la recepción, ¿no? De los niños, es diferente, es diferente. Muy bien. Ahora ha llegado el momento de un pequeño video que después lo vamos a conversar un poquito y ver qué les parece. Ustedes me dicen si se escucha, por favor, ¿ya? Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Muy bien. Sus comentarios, ¿qué les pareció?
Sí, se escucha muy bien. Hermoso el video, dice, ¿no? Liliana, hermoso el video. Ujú. Sí, sí, todo muy interesante, muy parecido a la realidad. Ciertamente, ciertamente. Mire, Pablo, con una realidad donde todo lo que estamos conversando, ¿no? Donde ha habido maltrato, falta de interés, falta de cariño, falta de respeto. Y cómo iba él creciendo, ¿no? Se dedicaba al licor, se dedicaba a tomar, ¿no? Le hacían bullying en el colegio, no aprendió mucho, porque no se sentía capaz, pues. Se creyó de verdaderamente que no valía para nada, ¿no? Le hicieron creer, se convenció de que no iba a lograr grandes cosas. ¿Y qué sucedió con él? Pues le iba todo mal. Empezó a golpear, mal, no le iba bien el trabajo, le iba mal también con su relación de pareja. ¿Casualidad que le vaya mal con su pareja? ¿Qué dice? ¿Casualidad? No, ¿verdad? Casual, qué mala suerte, ¿no? Es lo mismo que mi papá con mi mamá, se llevaban mal. Por lo tanto, yo también me llevo muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Es una de violencia. Muy bien, Caterine. Es una víctima de violencia. Pablo es la realidad de muchos niños y niñas que están pasando en estos momentos y que nosotros somos los llamados a hacer un cambio. Todos nosotros somos una red de apoyo, ¿no? Los profesores, los psicólogos, los familiares, todos somos llamados a que no haya más Pablos, que no exista más Pablo de esa manera, en esas circunstancias, en esa situación. Porque lo que puede pasar es que Pablo tenga un hijo y que repita lo mismo, ¿no es cierto? Y ahí sería pues una cadena interminable. Y si yo preguntara a los papás de Pablo, al primer Pablo que hemos visto, si yo les preguntara, ¿cómo fue la relación de sus... Uy, no, bueno, ellos se golpeaban, ellos me pegaban. ¿Y cómo eran tus abuelitos? Igual, ¿no? A mi papá me golpeaban, ¿no? ¿Y cómo eran, no? Si vamos preguntando, si vamos realizando la entrevista, vamos a ver, pues, que esto viene de atrás, 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 atrás. Pero ahora es el momento de cortar. Siempre digo esto a mis pacientes. Tú eres el responsable del cambio, de formar una cadena diferente. Y cuando se acuerden de ti, diga, ah, no, mi madre una persona que me amaba, una persona que me respetaba, que nos enseñó los valores. Mi padre, un hombre así, totalmente correcto. Cuando vengan los nietos dirán, uy, yo tenía a mi abuelo, me cuenta mi mamá, que era muy correcto. ¿Se dan cuenta? Muy bien, Elizabeth, ¿es hora? Ya es hora, ¿no? Ya es hora. ¿Qué diferencia? Muy bien, víctima. A ver, Melissa Vilca. Chicas muy inteligentes y chicas muy bonitas. Muy bien, los felicito. Son víctimas de víctimas justamente, Meli, por esta cadena que estamos hablando. De esta cadena, ¿no? Y si le preguntáramos al abuelo, al tatarabuelo, pues diría, uy, no, a mí me trataban peor, más bien, yo solamente le pego, una vez un paciente me dijo eso, doctor, a mí me daban con correa, sacaban el cable del teléfono, sacaban el cable de la plancha, y yo no, solamente un par de cachetes, puñetes, pero después no, a mí me han dado como, encima justificaban, ¿no? Y todavía había que darles las gracias porque no era con los materiales que con ellos era, ¿ya? Muy bien. Exacto, Jenny. Doctora, está en nosotros cortar esa cadena, es implementar herramientas para que no maltraten a nuestros hijos. Por eso, como les decía, somos una red de apoyo, una red completa, desde profesores, auxiliares,
directora, personal en general en los centros educativos donde están nuestros niños, ¿no es cierto? Es importante las charlas. Bueno, ahora con esto de la pandemia se ha cortado un poco lo que es la escuela para padres, que se tiene que reactivar así para ayer, ¿no? Muy bien. Uy, Jenny, te felicito. Desde acá un gran abrazo. Yo corté esa cadena de maltrato. Felicitaciones. Qué bueno, me alegro muchísimo. Una crianza respetuosa con límites, pero no imponiéndonos solo por ser los adultos. Esa ciertamente. Los límites no solamente son para los niños, los límites son para todos nosotros, porque nos ayudan a ser mejores, pues, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, la misma historia de la humanidad, la violencia se viene arrastrando hasta ahora, ciertamente. Dice Jenny también, mi padre de niño nos maltrataba, yo recibía doble regalo por ser la mayor. Uy, hay un tema muy importante acerca de todos los hijos e hijas mayores. Uf, hay un tema, yo siempre pregunto, ¿qué número de hijo eres? Mayor, ya con este, si es mayor, tengo otro tipo de trato con este paciente, cosas, porque ha visto más cosas. ¿Mm? En fin, es un tema importante, importantísimo, porque ahí está la clave de todo. Vamos a pasar porque si no nos va a dar la medianoche y de repente ustedes no se vayan a quedar dormidos, ¿ya? No quiero, por favor, ¿no? No quiero que esto sea un somnífero, sino que sigamos así todos despiertos, así que vamos a continuar. ¿Ah? Factores de vulnerabilidad, tanto psicológicos como situaciones, adquieren un especial significado al comportarse como moduladores entre el hecho criminal y el daño psíquico, ¿ya? Claro, la víctima ¿tiene un daño psíquico? En muchos casos sí. Como les decía, a algunas personas les van a afectar más que a otros. Esa es una realidad. Por ejemplo, entre los factores de vulnerabilidad encontramos los inherentes a la vulnerabilidad generalizada, ¿no? Por ejemplo, si son niñas, si son personas mayores, de repente si tienen algún tipo de problema, como les decía, psicológico también, la edad, ¿no? El sexo, los referentes a ¿no? Como la hiperestesia, que es la sensibilidad, ¿no? Una hipersensibilidad, la hipertemia, ¿no? La impulsividad. Muchas personas por impulsividad hacen muchas acciones que lejos de ayudarle, al contrario, les traen problemas, ¿no? La inestabilidad, la ingenuidad, ¿no? Vamos aquí nomás, yo te voy a ayudar. Sí, yo te ayudo, sí. Vamos aquí, ¿no? Vamos aquí a mi casa que yo te voy a ayudar si te faltó algo, ¿no? Y pueden haber niñas, adolescentes que lo crean, ¿no? Vamos a mi casa, no, yo te voy a dar, yo te voy a ayudar. No le digas nada a tu papá, ni a tu mamá, no avises. Si es acá nomás, es un ratito, ¿qué te falta? Yo te lo voy a dar, tengo en mi casa un montón. Esto también es cuando no hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas de los riesgos, ¿no es cierto? Y que la persona que te dice no le digas a tu papá, no le digas a tu mamá, ya es un signo de alarma. Ya es un signo de que no está bien, pues, si no quiere que cuentes, ¿no es cierto? Ahí ya tus alarmas te pueden, no, gracias, chao. ¿Ya? Nivel intelectual también, la ansiedad, como habíamos hablado, ¿no? ¿Cuántas personas que por lo mismo de su ansiedad, ¿no? Pasan versas y no saben cómo controlarlos y se angustian y se desesperan y no lo analizan, no respiran, sino solamente actúan, ¿no? Por ejemplo, te roban y en su desesperación comienzan a correr por toda la pista, ¿no? Y hay accidentes, lamentablemente. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la tipología victimal según Mendelssohn. Es bien interesante esta categorización. A ver, nos dice, milagros. Y los padres que no le pegaron, pero ellos sí pegan a sus hijos, es que milagros no solamente hablamos de un golpe físico,
No quiero decir que el golpe físico sea menor, que no son malos, pero hay personas, por ejemplo, que no golpean físicamente, pero sí golpean con sus acciones. Como una charla dije, tenemos que ser padres presentes porque hay muchos padres y madres que son de cuerpo presente y de alma ausente, que está ahí, pero a la vez no está. Que si le preguntas al niño, dices, no sé, no le cuento a mi mamá, porque no sé, me da miedo preguntar. ¿Están escuchadas? Tengo miedo a preguntar a mi mamá, tengo miedo a decirlo, ¿no? Entonces, no necesariamente han tenido que recibir ellos el golpe. Ojo, yo tenía un paciente, les cuento, yo tenía un paciente que estaba, era por vía Meet que nos comunicábamos, estaba en Junín, si mal no recuerdo, en Junín, y tenía una depresión moderada, ¿no? También estábamos trabajando junto con... Y me decía, doctora, a mí mi papá nunca me ha pegado, nunca, nunca, era el último de 7 hermanos, nunca me golpeó, pero tengo una pena profunda, tengo unos miedos terribles, me lleno de ansiedad y de angustia, pero nunca me pegó. Ok. Y haciéndole la entrevista, le decía, ¿y cómo era tu papá? Bueno, conmigo era bueno. Ah, ok, contigo. ¿Y con quién no era tan bueno? Con mis hermanos mayores. ¿Qué pasaba con tus hermanos mayores? Los castigaba muy fuerte. ¿Qué hacía con ellos? Me decía, llenaba un cilindro y los metía dentro. Y los niños gritaban, y sus hermanos gritaban. Díganme, ¿cómo no iba a tener este señor una depresión y una ansiedad terrible? Si ha vivido grandes situaciones de pánico, el niño no tiene miedos, el niño vive grandes pánicos. Pequeño, porque se ve vulnerable, porque se ve que no puede hacer nada. Qué frustración querer defender a su hermano y él no poder hacer nada. Cuando le iba explicando esto y por qué él se sentía de esta manera, ustedes lo hubieran visto cómo respiraba y como que, sí, sí, ¿no? Imagínense, el niño no pensaba que su papá lo estaba corrigiendo, el niño pensaba que sus hermanos podían morir en cualquier momento si los metían dentro del cilindro. Y entonces y yo le decía, ¿y tú qué hacías? Me escondía debajo de mi cama, me tapaba los oídos. Y así como esto, hay tantas cosas que he tratado en terapia, cosas muy fuertes. Y todo tiene su origen. A veces el paciente viene y dice, no entiendo por qué me está pasando esto. Si lo tengo todo, ¿no? Porque mi familia dice, ¿por qué estás deprimido? Si lo tienes todo. Tienes una buena casa, tienes un buen carro, ¿no? Tienes, o sea, tienes todo para ser feliz. Tienes una buena profesión, tienes un buen puesto. ¿Por qué te deprimes? Sin ir muy lejos. Diego Berti. Diego Berti, que en paz descanse y que de Dios goce. Tenía aparentemente todo. Un paciente, un paciente, lo digo porque sí, sé que estaba en atenciones psicológicas y psiquiátricas, miren, pero su alma estaba vacía. Su padre, Diego Berti, y esto lo puedo decir porque él lo dijo públicamente, ¿no? Se suicidó a los 54 años, prácticamente en la edad de él. Entonces, acá hay muchos colegas seguramente. No nos quedemos con la primera que nos dice nuestro paciente. Tenemos que ahondar para poder ayudar.
porque tiene un origen. Y cuando encontramos ese origen, el paciente empieza a decir, esto tiene sentido. Ahora entiendo por qué me siento así. No sé si nos estamos desviando un poco, pero de ahí viene la victimización. Hay mucho por depresión y la ansiedad que yo diría de los males que está matando más que las pandemias, la depresión, el suicidio. Bueno, ya lo hablaremos seguramente. Udiápolis, que siempre se preocupa Udiápolis por ayudar a todos los estudiantes a que crezcan en esto de aprender la psicología, de aprender a tratar a nuestros pacientes. Seguramente vamos a ver un diplomado, si ustedes así lo creen conveniente, ¿no? Van poniendo ahí sus comentarios, aquí por el chat, van poniendo sus comentarios también, los que están observando por Facebook Live, también todos los comentarios son leídos, al menos por mi persona. Yo al terminar las charlas, al terminar las ponencias, yo leo cada una de sus aportaciones, ¿no? De lo que escriben, de lo que ustedes escriben acá, yo los leo todos y cada uno de ustedes, y seguramente por ahí pongo un like, pongo o les respondo también. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Dice, hoy no quiero que nadie llore, por favor. Dice, todo depende también de las redes de apoyo. Ciertamente, Ashley, ciertamente, no te quedes callado, no seas cómplice, ¿ok? No seas cómplice. Estás viendo a un niño que está sufriendo, que es víctima de violencia, no te quedes callado. Si eres maestra, mucho menos, no te quedes callado. Muy bien, dice, los padres, Ángela nos comenta, los padres actúan así y los de la nueva generación ya queremos romper la cadena. Sí, pues, de todas maneras, el suicidio también de adolescentes por tantos maltratos de los padres o padrastros u otro motivo. Sí, ahora que lo tocas, Elizabeth, yo tenía un chico de 16 años que estaba en quinto de secundaria, salió jalado y él me decía, doctora, ¿cómo hago? Ayúdame, me quiero matar. He salido jalado en 2 cursos, doctora. Me quiero matar, no sirvo para nada, me quiero matar, porque igual me van a matar mis papás. En fin, vamos a dejarlo creo que hasta ahí, ya vamos a dejarlo hasta ahí y hay que compartirlo, por favor. Muy bien, tipología victimal según Mendelssohn, ¿ya? La víctima completamente inocente o víctima ideal, decimos, ¿no? Dentro de la víctima completamente inocente, ¿quién está? Aquí, ¿quién observamos? ¿A quién observamos aquí? A un niño, ¿no es cierto? Donde seguramente ha hecho alguna travesura. Licenciada, se valoran, ¿qué dice, perdón? Se valora todas las apreciaciones, pero recuerde que el tiempo de aprendizaje es corto. Vayamos al punto y desarrollemos la clase por favor, ciertamente. Muchas gracias, mi estimado Julio. Muy bien, entonces, esta víctima, ¿no? Es una víctima inocente, ¿no es cierto? Vulnerable, inocente, ¿no? No ha tenido ninguna culpa del suceso o hecho y nada ha aportado para desencadenar la situación. Nada. A él, ¿no? Se le conoce, o a él o a ella, porque puede ser una niña, víctima completamente inocente. Vamos a pasar a otra categoría de víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Esta víctima desencadena el hecho por un impulso no voluntario, tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. Aquí vemos un ejemplo en los famosos abortos clandestinos, donde las personas van a lugares nada recomendables, ¿no es cierto? Y al final muchas de estas personas y niñas mayormente van a estos lugares donde lamentablemente mueren de víctimas, sí. ¿Quién fue al lugar? Ellas mismas, ¿no? Entonces, tienen una culpabilidad menor, pero por ignorancia llegaron a este lugar, ¿verdad? Muy bien. A ver. Pasemos aquí. Otra tipo de víctima, tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Aquí
son aquellas que cometen suicidio echándoles a suerte suicidios por adhesión, por ejemplo, ¿no? Aquí lo que conocemos como la eutanasia, ¿no? Hay lugares donde está aprobado la eutanasia, ¿no? Y hay lugares donde todavía no está permitido. Creo que ahora último ha habido una paciente, ¿no? Con una enfermedad terminal que creo que le dieron luz verde para la eutanasia, ¿no? Pero son víctimas que van a un lugar, ¿verdad? Un lugar y ellos mismos deciden no continuar. O también en lo anterior, lo de la ruleta rusa, ¿no? Esto del revólver, por ejemplo, ¿no? Que hacen muchos diciendo, miren, lo cuán valiente puedo ser, ¿no? Y muchas veces mueren, obviamente, ¿no? Después, víctima más culpable que el infractor, ¿no? Por ejemplo, esta persona entró a robar a la casa de una persona, esta se da cuenta, ¿no? Esta se da cuenta, ¿no? Hay un forcejeo, ¿no? Hay un forcejeo, ¿no es cierto? Una especie de querer defender lo que es suyo y al salir de la casa cae encima de esta barda, ¿no? Donde había un cerco de seguridad, donde este ladrón termina electrocutado y muere ahí, ¿no? Entonces, esta víctima provocadora, esta víctima atrae esto por su propia conducta, ¿no es cierto? Por su propia conducta. Y eso le ha pasado a muchos delincuentes, ¿no? A que el delincuente comete el ilícito penal, ¿no? La conducta realizada por la víctima crea y favorece la conclusión final del hecho, ¿no es cierto? Si él no hubiera ido a robar en esa casa, posiblemente estaría vivo, ¿no? Y tenemos la víctima por imprudencia, ¿no? Personas que han tomado, que han llevado el licor y manejan autos, ¿no? Y he escuchado más que dicen, yo manejo mejor cuando estoy ebrio o ebria, ¿no? Y esa es víctima por imprudencia, porque ha habido muchas muertes por este tipo de causas. Muy bien. Y la víctima más culpable o víctima únicamente culpable, ¿no? Víctima infractora. En este caso, el agresor se convierte en víctima, por ejemplo, ¿no? Hay una pelea, un forcejeo, ¿no es cierto? ¿No? Aquí el autor se refiere a la legítima defensa, ¿no es cierto? Quizás intentó quitarle el celular y ¿no? La víctima se defiende y de repente esta persona que ha querido hurtar su celular, ¿no? Puede terminar mal. Hay una víctima simuladora, ¿no? Estas víctimas son las que tienen algún tipo de interés, ¿no? Ya sea propio o ajeno, ¿no? Ahí están las famosas aseguradoras, ¿no? Un ejemplo podría ser el de aquella persona que pretende cobrar un seguro, ¿no? Y finge o simula que ha tenido un accidente en su centro laboral, que ha tenido un accidente en algún lugar donde el seguro le cubre, ¿no? Muy bien. Y hay una víctima imaginaria, ¿no? Son aquellas personas que debido a factores de naturaleza biopsicosocial van a creerse víctimas de un delito del que en realidad no lo son. Como ejemplo de este tipo de víctimas imaginarias podemos citar a personas que presentan enfermedades mentales, ¿no? Que dicen, bueno, yo sufro de esto, pero en realidad no sufren de nada. Individuos como cuadros de paranoia, ¿no? Los conocidos histriónicos, ¿no? Los que tienen personalidad histriónica son aquellos que pueden fingir, ¿no? Histriónico es como el actor, ¿no? Actúa. Muy bien. Y victimización, ¿no? La victimicidad abarca los factores biopsicosociales, como ya lo hemos visto, ¿no? La biología, la psicología y su ambiente, ¿no? Que predisponen a una persona a ser víctimas. Victimar es convertir en víctima a alguien. Eso es victimar. Victimable es el sujeto capaz de ser víctima. En realidad, todos los seres humanos podemos ser víctimas, ¿verdad? No hay nadie que pueda decir, no, porque yo soy hombre, soy grande y soy fuerte, no puedo ser víctima. Claro que sí, todos podemos ser víctimas. Igualmente, tenemos que saber que todos no los vamos a enfrentar de la misma manera o vamos a reaccionar de la misma manera.
Entonces, por ser todo un proceso, se ha establecido tres tipos de victimización, ¿no? Victimización primaria, secundaria y terciaria. Muy bien, vamos a ver aquí, vamos a ir al hecho. ¿Qué cosa será la victimización primaria? Va a ser cuando sucede el hecho, ¿no es cierto? Eres víctima cuando viene el ladrón y te roba, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Estás hablando quizás, te roba el dinero, te roba la billetera, ahí es victimización primaria. La victimización secundaria, ojo aquí con esto, por ejemplo, la señora que estamos viendo aquí, ¿no? Ya en su hogar ha sido golpeada, ha sido vejada, ¿no es cierto? Ha sido víctima. Llega al centro donde tiene que poner su denuncia, como la de MUNA, una comisaría, etcétera, y el policía dice, pero señora, ¿usted qué habrá hecho? Pues, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa habrá hecho usted, no? No es para tanto, o sea, no se le ve moretones tanto, no está sangrando, o sea, no creo, ¿no? Y ahí hay una victimización secundaria porque nuevamente vuelves a ser víctima de otras personas. Y la victimización terciaria viene a ser cuando en realidad tú no tienes absolutamente nada que ver, por ejemplo, pero en el caso de, vamos a decir, madres, padres, familiares de un violador, ¿no? Eh, hay muchas personas que empiezan a tratar mal a las personas, a los familiares, ¿no? A los hermanos, a los padres empiezan a tratarlos mal, ¿no? Sienten que los ponen a un costado, ya nadie lo invita, muchos, si es en un barrio nadie les habla, ¿no? Y esa sería la victimización terciaria, ¿ya? Muy bien, ya. Clasificación de factores. Dentro de la clasificación de factores, aquí vamos a hablar de las tipologías. Nos obligan a abordar los factores que favorecen la victimización. Stankey distingue entre estos factores endógenos, va a haber endógenos y exógenos, de carácter psicobiológico y de orden social respectivamente. Entonces, aquí vamos a ver los factores endógenos. Ya los factores endógenos son propios del individuo, en tanto quedan implícitos en la persona. Dentro de estos, las clases más importantes son biológicos, quiere decir cómo es esa persona, cómo reacciona ante la adversidad, qué tipo de resiliencia tiene, ¿no? Y factores psicológicos, psiquiátricos, ¿no? Si es calmado, ¿no? Si es más asertivo, ¿cierto? Muy bien. Y vamos a pasar ahora a ver lo que es la violencia sexual. La violencia sexual. Muy bien. A ver, dice aquí, Angélica. A ver, lo voy a leer. Doctora, buenas noches. Cuando en la familia hay un hijo discapacitado, ¿no? Es autista y retardo, y sus hermanas son muy estudiosas, ya una profesional, pero se sienten a veces tristes por su hermano, cómo llevar la situación mejor. Bueno, eso sería ya un tema de consulta, ¿no es cierto? Para verlo ya más específicamente, ¿no? Sé de todas maneras que en una familia, pues obviamente existe mucho amor, ¿no es cierto? Y seguramente lo observan a él muy vulnerable, ¿no? Y entonces decimos, ¿no? ¿Cómo lo apoyamos? Y esto obviamente hace que se sientan también responsables. Es por eso que de repente están en esta situación. Muy bien. Dice Zenaida, nos dice, me parece que no han contemplado a la víctima, que aún no se ha dado cuenta que vive en un maltrato. Sí, también. Claro, miren, por ejemplo, cuando hemos visto el video de Pablo, ¿no es cierto? Hemos visto como dos caras de una moneda, ¿no? Pablo con las situaciones, para nada favorables y Pablo con las situaciones favorables, ¿no es cierto? De un hogar bien constituido y demás, ¿no? Ahí se pueden ver claramente cuáles son los resultados, ¿no es cierto? De este tipo de familia y de este otro tipo de familia. Muy bien. Gracias siempre por sus aportaciones. Entonces, vamos a entrar a lo que es la definición.
¿Ya? La violencia sexual puede definirse según la Organización Mundial de la Salud como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los o insinuaciones sexuales no deseadas. Ojo también con eso, las insinuaciones o las acciones para utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el, ¿no? Entonces, ya es por nosotros ampliamente conocido y difundido que también existe violación dentro del matrimonio, ¿no? Antes se decía, no, la esposa tiene que cumplir, el esposo tiene que cumplir, pero ahora no. Si la pareja dice que no, es no, y si la obliga, estamos hablando de violación. Lo saben esto, ¿verdad? Yo creo que ya han escuchado en anteriores ponencias que esto ya está y que las parejas lo tienen claro también, ¿no? Lo tienen claro, ¿no? Saben que no es no. Violencia marital, muy bien. María Pérez, excelente, violencia marital. Hay una violencia y una exigencia. Claro, antes era visto como algo normal, como un deber. Sí, esa palabra había, ¿no? Tú tienes el deber, ¿no? Es tu obligación. Tú lo juraste, ¿no es cierto? Muy bien, así es, ¿no? No está consentido para todo tipo de acto sexual con la pareja. Todo puede estar permitido siempre y cuando ambos estén de acuerdo, haya un consenso, ¿verdad? Muy bien. Y nuevamente llegamos a que siempre la pareja puede decir todo lo que siente, cuidando la forma y manera. Aquí también, como en todo, funciona bien los límites, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver lo otro. Vamos a ver lo que son las definiciones de abuso sexual y de violencia sexual. Muchas veces se confunde o se habla que se dice que es lo mismo, ¿no? Así es que aquí lo voy a imitar de una manera más clara, ¿no? Abuso sexual se llama abuso a los contactos e interacciones entre una persona adulta con una menor de 18 años, con la finalidad de obtener una gratificación. Se llama abuso porque existe una relación desigual, ¿no? Una persona mayor con una persona menor, entre quienes participan de esa interacción, estando la persona abusadora en una posición de autoridad para someter al niño, ¿no? Podríamos hablar en este caso como de un profesor con el alumno, ¿no es cierto? ¿Quieres mejorar en tu nota? ¿No? Entonces vas a hacer esto. A una niña, ¿no? ¿Tú quieres mejorar en una nota? Hacemos esto. Y también pasa con profesoras y alumnos. Únicamente pasa con profesores, varones y alumnas, ¿ya? O alumnos. También, lamentablemente, hay profesoras que también abusan de los niños. Y esto hay que decirlo abiertamente. Hay que decirlo abiertamente, porque mal hacemos en callarnos, mal hacemos en ocultar y decir, no, imposible, no. Sí pasa, sí pasa. Muy bien. En la violencia sexual, ¿no? Se entiende por violación la realización del coito o acto sexual llevado a cabo mediante la fuerza o intimidación. Quiere decir, ¿no? Donde te están dando, donde estás siendo amenazada o amenazado, ¿no? El concepto de violación supone la existencia de penetración, pudiendo ser esta vaginal, anal o bucal. No es necesario para ello que la parte agresora utilice los genitales, sino también violación cuando se penetra con otras partes del cuerpo, incluso objetos, ¿no? En una oportunidad hablamos del famoso caso del doctor Max Álvarez, ¿no? Donde la conocida vedette, a ver, me olvidé el nombre, de Cabrera, creo, había ido, porque este médico pues era un médico de cirugía plástica, y le iba a poner unos implantes, y cuando la tenía con anestesia, pues abusaba de ella, ¿no?
y no la penetraba con su miembro viril, sino utilizaba otro tipo de aditamentos. Lucy Cabrera, muy bien Mabel, muy bien Liliana, Lucy Cabrera, Jenny, excelente, ¿no? Lucy Cabrera, ¿no? Utilizaba, ¿no? Este señor creo que ella murió en la cárcel, ¿no? Pero ahí porque él dijo que él nunca la había penetrado con sus partes íntimas. Sí, con otras cosas, ¿no? Porque eso estaba en el video, ¿no? Y entonces se le halló culpable y estuvo purgando condena, ¿no? La dopaba, así. Muy bien. Y aquí esta imagen es bien, bien reveladora para poder tener aún más claro todos nuestros conceptos, ¿no? En la violación se emplea el uso de la fuerza, la intimidación, ¿no? El hecho de decir, por ejemplo, cuidado que te puede pasar esto, cuidado que puedo matar a tus padres, ¿no? O el uso de sustancias que ponen a la víctima en situación de vulnerabilidad, ¿no? Lo que decía también una compañera por ahí, que decía, lo dopan, ¿no? La dopan, ¿no? La violación puede producirse vía oral, anal o vaginal. La violación se castiga con cadena perpetua si la víctima tiene menos de 10 años de edad. A eso hay que saberlo. Ya eso es 173, inciso 10 del Código Penal. En el abuso sexual no se emplea necesariamente la fuerza, ¿ya? O la violencia física. No es necesario que exista penetración, puede existir tocamientos, los famosos tocamientos indebidos. En los abusos sexuales la pena aplica según el tipo de acto realizado. Ahí ya podemos tener más claramente lo que es la violencia sexual y el abuso sexual, más delimitado. Muy bien. Tipos de violencia sexual según su gravedad. Según su gravedad el acoso sexual es una conducta no deseada, ¿verdad? De naturaleza sexual en un lugar de trabajo que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. Lamentablemente se da mucho en todos los ámbitos, ¿no? Más en el laboral, más en el laboral, ¿no? Y eso seguramente muchos de los que estamos aquí lo hemos visto, quizás hasta lo hemos pasado, ¿verdad? El abuso sexual es una agresión sexual violenta que atenta contra la libertad sexual de la persona y su derecho de elegir la actividad sexual que quiere realizar. Si es cometido contra un menor, afecta además su desarrollo personal, ¿no? Imagínese a un niño si lo violan, cambia todo, todo su destino, diría yo, ¿no? Porque tiene que crecer con temores, con culpas, ¿no? Lamentablemente, estas personas, estos niños que son víctimas, ¿no? Víctimas de violencia sexual, se sienten sumamente culpables, muy culpables, ¿no? Y eso lo he visto clarísimo en las consultas, ¿no? Porque si yo no hubiera estado ahí, doctor, pero si no hubiera hecho caso a mi tío, mi mamá me decía, no vayas a ver televisión ahí, y yo iba. Y si me puse esta blusa, ¿no? Si no me hubiera puesto, short, ¿no? Estas personas, estos niños se están sintiendo muy culpables por situaciones que ellos no tienen absolutamente ninguna culpa, ninguna culpa, pero se sienten así, los hacen sentir así, ¿no? Incluso cuando estas situaciones de violación, por ejemplo, se da en un seno familiar, hay los famosos bandos, ¿no? En donde pueden decir, pero es tu hermano, ¿cómo lo vas a denunciar, no? Y hay muchos que dejan de hablar a la mamá, por ejemplo, de la niña víctima, ¿no? Si ha hecho la denuncia, ¿no? Hay inclusive las abuelitas que dicen, pero es tu hermano, por favor, perdónalo, ¿no? No lo denuncies, ¿no es cierto? Y hacen sentir como que la mala va a ser ella por denunciar a este criminal, ¿no? Porque lo que ha hecho es un crimen, ¿no es cierto?
Y esto se ve en muchas familias donde hay también los llamados secretos familiares, ¿no es cierto? Donde no se cuenta, donde se calla, donde no se dice, donde todo el mundo sabe, pero no se dice. Y después, lamentablemente, estas niñas crecen y después experimentan, pues, o pasan por trastornos ansiosos, trastornos depresivos agudos, severos, ¿no? Severos. Tenía una paciente que tenía una depresión severa, ¿no? Donde incluso me comentaba que se había ido al puente Balta, dispuesta y muy decidida ya a matarse, porque no más con esta culpa que me decía ella. Menos mal que pasaron ahí el personal de Serenazgo y la salvaron, ¿no? La salvaron, la llevaron a Casimiro Ulloa, que es la clínica, perdón, el hospital que estaba más cerca, ¿no? Para recibir los primeros auxilios, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde puede llegar esta situación. La agresión sexual incluye ataques como la violación e intentos de violación, así como cualquier sexual no deseado. Por lo general, un ataque sexual ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona sin su consentimiento, con fines sexuales, incluso si el contacto es a través de la ropa. Y aquí podemos ver estos famosos rozamientos en los ómnibus, ¿no? Por ejemplo, en esos ómnibus tan llenos donde hay personas que se colocan atrás de alguna chica, ¿no? Y empiezan a frotarse, ¿cierto? No hay un contacto directo, sin ropa, pero, ¿no? Aquí estamos viendo que está catalogado como una agresión sexual, ¿no? Muy bien. A ver. Muy bien, ahora los invito a ver este otro video. Igual vamos a conversar un poco, vamos a dialogar si el tiempo nos está alcanzando, ¿no? Un poquito de esto. Magba daw ako at saka nagbukaka daw ako at saka igaganon ko lang sarili ko. Maputi lang po siya pero may balibo siya. Simula po ako sa show na 7 years old. Tatlo lang. Sarili ko, ako lang po ang binili ko ng pagkain. 300 yun. Hindi yun alam ni mama ko. Nagagalit po ako at saka gusto ko nakalimutan. Ayoko po yun. No. Talagang namiss ko talaga mama ko. Ay, pangya. Dinalaw na po ako nung dati. Sana po madalaw na kami at saka makasama ko na pamilya ko. Magbuo na kami lahat. Ano po, sayaw, mag-aral po at saka kumanta. Ang na-wish ko po, magiging singer at saka gustong matapos yung ko aral. Yun po, gusto ko lang matuto lahat. Yun po, yun lang po. Muy bien, ¿qué les pareció? Sí, Roberto nos dice, lastimosamente es una cruda realidad. Sí, sí, Marjorie nos comenta, ¿no? Es una
en muchos países, ¿no es cierto? ¿No? Que dice, Marta nos comenta, dice, qué impactante testimonio de la niña, qué importantes son las políticas públicas, ¿no? De protección contra el abuso infantil, ¿no es cierto? Imagínense, en una parte dice ella, cuando lo recuerdo, me da rabia, dicen, me da rabia. Entonces, y ella ya no quiere recordarse, y ella quiere olvidarlo, y ella quiere salir adelante. Menos mal que fue rescatada. Lorna viene a ser una representante de niñas que en el mundo están sufriendo este tipo de abusos sexuales, ¿no? Por personas mayores, ¿no? Porque la red de pedofilia es inmensa, ¿no? Es una mafia. Es una mafia. ¿Y por qué se dan estas situaciones? Porque hay personas que consumen este tipo de material pornográfico. Y entonces crece y crece el nivel de exigencia y están buscando cada vez más pequeños que trastocan la realidad, que les quitan la inocencia, que les enseñan inadecuadamente lo que es la sexualidad o lo que es el sexo, ¿verdad? Y empiezan a verlo de manera totalmente, pues, equivocada, ¿no? Muy bien. Dice Roberto Pisco, nos comenta, lo veo a diario en el trabajo. Uy, Roberto, ¿no? Muy bien. En muchos países lo normalizan entre niños y niñas, dice. Rosa nos comenta y dice en el Perú, ¿cuál es la condena, no? ¿Cuál es la condena por este tipo de violencia? Sí, qué terrible, dice, lamentablemente es muy... Sí, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos que aún están dentro de la clandestinidad, ¿no? Hay muchas personas que hacen un negocio de esto. Niñas, roban niñas, niños, para ponerlo, lo que conocemos como la trata, ¿no? A ponerlos a trabajar en estas situaciones, ¿no es cierto? Como dice la niña, ¿no? A través de las cámaras web, ¿no? Donde les dicen, haz esto, haz lo otro, donde les va dirigiendo. Se ve, pues, obviamente que vulneran grandemente sus derechos a su privacidad, a su libre desarrollo, ¿no es cierto? Dice, Roberto nos dice, por ejemplo, las menores que pasan cámara Gesell escuchar todo este testimonio. Así es, Roberto. Así es. En las cámaras Gesell se escucha muchos testimonios muy dolorosos, muy terribles. Y a veces uno piensa que ya lo escuchó todo, que no puede haber nada más que te sorprenda. Nos equivocamos. Muy bien. Padres inescrupulosos trafican con sus hijos también. Claro que sí, licenciada, no se comete violencia psicológica al revictimizar a la víctima, al volverle a recordar lo acontecido con su vida. Miren, lo que yo tengo entendido, por ejemplo, lo que hacen la UNICEF, ¿no? Es que, por ejemplo, utilizan este tipo de testimonio para ayudar a los demás, ¿no? Para ayudar a los demás. Por eso, obviamente, que los rostros no son dados, ¿no? No son dados. Y ninguna, así tan fácilmente, las víctimas pueden dar testimonio. Hay muchas que no quieren, hay muchos que simplemente no, y hay otras que sí desean hacerlo para ayudar. Nuevamente decimos, los mismos problemas de diferente manera. Y esto nos muestra lo importante que es que como padres estemos pendientes de nuestros hijos y hablar. Sí, hablar. Lo peor que podemos hacer es callarnos y nosotros mismos ponerles como un rótulo de tabú, ¿no? La sexualidad no se habla en casa y si yo no lo hablo no va a pasar, ¿no? Como una canción que... No, es importantísimo hablar totalmente y establecer con ellos, ¿no es cierto? Que ellos sepan son las llamadas de alerta, qué palabras puede decir la otra persona que te llama a decir, uy, estoy en un momento, ¿no?
vulnerable, estoy en un momento de peligro. No le digas a tu papá, no le digas a tu mamá, peligro, aquí no debo estar. Tipos de violencia, les agradezco todos sus comentarios, de verdad, me encantaría seguir leyendo, porque muy uno de sus comentarios, de sus aportaciones, de sus preguntas, muy interesantes, la verdad, pero que hay que continuar, hay que continuar. A ver, tipo de violencia sexual según el tipo del agresor, ¿no? Hay agresión sexual por parte de un conocido, ¿no? Cuando decimos un conocido, podría ser que alguien que siempre viene a nuestra casa, ¿no? El que es, no sé, pues, el amigo de la familia, ¿no? En que uno no podría sospechar nunca, ¿no? Que ahora está muy de moda que a los amigos del papá o de la mamá se le digan tíos, ¿no? Vino tu tío, ¿no? Es mi amiga de siempre, es mi amigo de siempre, es tu tío, ¿no? Siempre hay que estar alertas, ¿no? Siempre hay que estar alertas a lo que nos comentan nuestros hijos, si de repente se sienten molestos, si de repente se sienten incómodos, cuando viene este tío, ¿no? Y las abraza y les da un beso más allá de lo que ellos les parece, ¿no? Entonces hay que respetar. ¿Mm? Muy bien. También hay otro tipo de agresión sexual por parte de un conocido y de un desconocido, ¿no? Cuando podríamos ir por algún lugar de repente, ¿no? Y ¿no? O los famosos, cuando toman estos carros que están parados en la esquina, que son estos taxis pero que entran muchas personas, ¿no es cierto? Y después terminan dopadas y terminan siendo abusadas, ¿no es cierto? Es por un desconocido, ¿no? Los colectiveros. Gracias, Zenaida. Siempre aquí salvándome con las palabras precisas. Muy bien, muchas gracias. Agresión por parte conocido, ¿cierto? Uno sube a estos colectivos que supuestamente te llevan más rápido, ¿no? Pero no tienen ruta, son personas que solamente se colocan ahí, hacen una filita y, bueno, nadie sabe quién es, ¿no? Nadie sabe quién es, pero se pone a trabajar ahí y algunos de ellos actúan pues de esta forma, ¿no? De llevarse a alguna pasajera y violar, ¿no? Y ahí conocemos como una agresión sexual por parte de un desconocido. Muy bien, agresión sexual por parte de un familiar, ¿no? De un familiar donde sí, pues, realmente esta situación es sumamente difícil, como les digo, se rompen familias. Lastimosamente todos deberían estar del lado de la víctima, pero no sucede así. Y así he visto tantos casos donde las familias empiezan a separarse, evidentemente dicen, no creo que sea capaz. Ya lo ha inventado, ¿no? Se lo ha imaginado. No, él solamente le abrazó, le dio un beso, pero ella está imaginando otra cosa. Y no creen, y no le creen. Lo más doloroso para un niño o una niña que ha pasado esta situación es que no le creas. ¿Por qué un niño mentiría? ¿Por qué? ¿No? Y te dan detalles, eso se ve muy, te dan detalles que por sus edades no saber, no lo deberían saber. ¿No? Y entonces se rompen situaciones, incluso yo en una oportunidad tuve una paciente donde el que la ultrajó a la menor era el abuelo, y era una casa multifamiliar, ¿no? Donde, bueno, vivían por pisos. Entonces, imagínense que vea a su agresor siempre, continuamente, porque los demás no le creían, no le creían. ¿Cómo puedes decir esto de tu abuelo? Es tu abuelo. No sentir mal, esta niña atravesó un cuadro muy duro de depresivo, obviamente, ¿no? Iba creciendo en esa casa. Y esto pasó cuando ella tenía 5 años. Ella lo pudo decir a los 12. Y había pasado muchas veces. Se dieron cuenta porque la niña se enfermaba y se ponía mal y se ponía mal hasta que un día no soportó más y lo dijo. Ha pasado por cámara GES y ahondando más durante de la entrevista y demás, lamentablemente
salieron más casos. No era la única nieta que había sufrido, lamentablemente. Bueno, agresión sexual por parte de la pareja sentimental, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? No es no, así sea tu pareja, así sea tu esposo, no es no, o tu esposa, no es no. Muy bien, dice, si causa, Stephanie, ¿no? Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha logrado revertir, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Muy bien, Stephanie, muy bien, así es, ¿no? En realidad es un crimen, porque imagínense con esta paciente que tenía, le pasa esto a los 5, ella habla a los 12, ella ahorita está cumpliendo 21 años y continúa con este martirio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, obviamente, después de estas situaciones, de este resquebrajamiento familiar, ¿no? Ella no habla con sus tías, ¿no? No se habla con muchos primos. Cuando hay navidades, pues ellos se quedan solamente ellos, no participan, porque hay todavía esta situación de cómo has podido hablar de nuestro padre, ¿no? Incluso el papá mismo en primera instancia no le creyó a su hija. Después que la niña ha pasado cámara Gesell, el papá recién dio crédito a las palabras de su niña. Y en ese momento recién la apoyó, ¿no? Es uno de los momentos donde ella me comentaba, donde yo más dolor observé en ella. Muy bien, vamos a continuar. Abuso a menores, ¿no? Donde, en el caso, por ejemplo, de lo que habíamos visto, ¿no? Del abuelo, pero podría ser una persona que no es familia y abusa del menor, como el caso de Lorna, por ejemplo, ¿no es cierto? De esto que hemos observado en el video, ¿no? Ahí hemos observado que esta niña, obviamente son adultos, quienes les toman las fotos, la graban y demás, ¿no? Abuso a hombres, sí, y aquí vemos también que se dan, ¿no? Hay jefas, por ejemplo, en un centro laboral, que les dicen a sus subalternos que tienen que estar con ellos. Si quieren que les suban de puesto, si quieren tener mejores tratos dentro de la empresa y demás, ¿no? También hay eso. Abuso a mujeres, ¿no? Muy bien. Y tipos de abuso sexual sin contacto físico, ¿ya? Espiar, ¿no? Paciente también, que su tío le miraba y ella vio por la ventanita, lo vio a él que siempre la miraba. Espiar al niño adolescente cuando se viste, exponer los genitales ante el menor o masturbarse delante de él o ella. Es un abuso. No puede ser que diga, pero yo no la toqué, ¿ah? Solamente me vio mis partes íntimas, pero yo no la toqué. Abuso sexual. Utilizarlo para elaborar material pornográfico, lo que estaba pasando con esta niña Lorna, tomarles fotos o filmarlos desnudos, hacer que vean pornografía es un abuso sexual. A ver, sobrina, sobrino, siéntate aquí, hay que ver esta película, ¿no? Y el niño se queda sorprendido, la niña se queda sorprendida sin saber qué hacer y muchas veces con sentimiento de culpa, ¿no? Y le dice, no le digas a tu mamá porque se va a enojar, nunca va a dejar que veamos películas juntos. Y yo cada vez que vemos películas te doy un chocolate, te compro canchita, te doy esto y lo demás. Incitación por parte de la persona abusadora que el niño, niña o adolescente toque sus genitales. Esa es una forma de caricia, ¿no? Esto es para ver si tú me quieres, ¿no? Yo soy tu tío favorito, soy tu abuelo. Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones e imágenes de contenido sexual a través del chat, del correo electrónico y en sí todas las redes sociales, ¿no? Porque ahora conversan, WhatsApp, hasta por TikTok creo que conversan, ¿no?
Entonces, hay que estar atentos con nuestros hijos, con nuestros menores, con nuestros estudiantes, ¿no? Formemos esta red de apoyo que siempre hemos hablado, ¿ya? Así es que, a estar atento con todo esto, hay que hablar sobre estos puntos. Si es que te piden hacer esto, si es que te piden, comunícamelo. Yo no me voy a molestar, al contrario, estoy aquí para ayudarte. Esa es mi labor como madre, como padre, el ayudarte. Muy bien. El ciberacoso, sí. Lamentablemente, y con estas, cuando hacemos esto en forma de tabú, a muchas niñas le dicen, por favor, si tú me quieres, ¿no? ¿No? Si tú me quieres, mándame una foto, pues, ¿no? De tu torso desnudo. Y la niña dice, es una foto, pues, ¿qué de malo puede haber? Una foto, se toma la foto, le envía a este otro joven y resulta que todo el mundo tiene la foto de la niña. Ojo, hay que hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Estos temas son muy, muy importantes, muy importantes. Muy bien. Y, a ver, y como siempre, amados participantes, estudiantes de mi querido Diápolis, muchas gracias por su atención. Sé que es tarde, sé que es mañana, tenemos todo que trabajar temprano, pero igual, muchas gracias a cada uno de ustedes. Permítanme, por favor, decirles que esta es mi página, MAPI Psicólogas, donde ustedes, por favor, si se pasan por ahí, si dejan un like, si dejan un me gusta, yo feliz y muy, muy, muy agradecida con cada uno de ustedes. Muy bien, este es mi correo donde pueden escribirme, mi número de contacto, donde estaré feliz de poderlos ayudar en temas ya más precisos, en temas que son ya más personales, donde lo podemos tratar. A todos y cada uno de ustedes, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Muy interesante, dice Guillermina, muchas gracias, Roberto. La felicito, doctor. Dios la bendiga. Que también te bendiga mucho, Roberto. Muchas gracias por tu participación. Dice, gracias. Julio me dice, gracias, licenciado, una capa. Gracias a ti, Julio, por tu paciencia, ¿no? Gracias por tu paciencia. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias de todo corazón a cada uno de ustedes por estar aquí. Aprender, por favor, compártanlo. Todo lo aprendido, no se queden ahí como un baulito donde se queda cerrado. He aprendido y es para mí, no, compartan. Por favor, hagan réplica, ¿no? Compartan este video, creo que se queda en Facebook, no lo sé. Compártanlo, por favor, y que así seamos más personas, que no existan más niñas Lorna, por ejemplo, o más Pablitos, ¿no? Nosotros somos los llamados, por favor, somos los llamados y lo podemos hacer. Gracias, doctora, me dice Lady. Gracias a ti, mi linda Lady, un gran abrazo. Gracias y bendiciones realmente para cada uno de ustedes. Muchas gracias, gracias a cada uno de ustedes por su gentil de verdad, permitirme estar en cada uno de sus hogares prácticamente a través de la pantalla. Muchas gracias. Excelente, doctora. Muchísimas gracias a usted. Como siempre, un gusto tenerla en nuestra institución. Ya tenemos un diplomado referente a delitos sexuales que ya le remití en su momento. Y bueno, agradecidos también con nuestros participantes por quedarse hasta estas horas de la noche. Cuídese mucho, doctora, y que tenga un excelente inicio de semana. Muchas gracias, excelente semana para todos nosotros, con fuerza que sí podemos. Muy bien, un abrazo grande desde aquí.